Querido Antonio Alonso, tienes 35 años. Bueno, creo que ya no eres un niño. Claro que uno tiene siempre un niño interior, más desarrollado, menos desarrollado, más alegre, más triste el niño interior, más obediente o más dictador, o tenemos un niño interior muerto. Entonces somos un adulto triste, cosa que tú no lo eres, porque en tu pregunta dices, ¿qué hacer para disfrutar más el presente? E inquietarme menos por mi futuro y mi pasado. Antes de analizar tu pregunta, voy a agradecerte por haber colaborado económicamente en la colecta sagrada que hicimos para realizar la postproducción de mi película Poesía sin fin. Muchísimas gracias. Es por esto que eres mi amigo y te estoy leyendo el tarot. Ahora volvamos. ¿Qué hacer para disfrutar más el presente? En realidad, cuando uno disfruta algo de verdad, no necesita más. ¿Qué hacer para que la mujer que tengo sea más maravillosa? Pues enseña que no la amo, porque cuando tú amas a alguien, pues no sientes deseo ni de agregarle, ni quitarle nada. Claro que tienes el corazón abierto hacia todos sus desarrollos, pero eso no lo estás pidiendo tú, es un desarrollo natural. Todo lo que tenemos está en perpetuo cambio y tú, claro, tú ves que el cambio del ser amado tiene y te encantan los cambios, pero no estás esperando más. Y tú aquí estás disfrutando el presente, pero no te llena porque quieres disfrutar más. ¿Por qué? Dices tú, para no inquietarme por el futuro, lo cual es normal con este mundo atroz en que estamos sumergidos, ¿no? Estamos todos inquietos por el futuro. Pero tú dices, para no inquietarme por el futuro y por mi pasado. Si el pasado te inquieta, es que eres un niño, porque eres un niño en el emocional. Puedes ser muy adulto en el intelecto, pero emocionalmente estás inquieto. Si el pasado te inquieta, el adulto no se inquietaría. Eres un buen niño que está inquieto por el pasado y estás inquieto por el futuro. Fíjate tú cómo estás. Estás entre algo inquietante el pasado, estás entre algo inquietante el futuro y estás insatisfecho realmente en el presente. Estás disfrutando con angustia. ¿Y por qué será todo esto? ¿Ves tú? Entonces tus cartas que elegiste, aquí las separé, es el 1, ¿ves? Fíjate tú, el 1 es el mago que tiene todo en la mesa para realizar lo que quiere, todo, y incluso tiene el dinero en la mano, ya eligió, y tiene el poder de hacer lo que quiere en la otra mano. Lo tiene todo y debe hacerlo todo y debe conquistar un público. Aquí está esperando un público. Bueno, y detrás de la mesa, que tiene 3 patas, hay el sexo, un árbol, pero que tiene una extraña forma de sexo femenino, que debe ser tu mamá, que está ahí vigilando que tú te conviertas en un mago de éxito. ¿Ves tú? Un mago de éxito. Yo estoy viendo unos programas que vienen de Estados Unidos
esos programas donde la gente presenta sus habilidades y si sus habilidades son buenas, tiene grandes aplausos y le cae una lluvia de papelitos dorados y son felices. Y en las bambalinas siempre está una mamá, así, a veces un padre, pero muchas veces una mamá sufriendo y emocionadísima porque su mago, porque generalmente son muchos exhibiciones de mago, de prestidigitador, está triunfando, está pudiendo engañar a todo el mundo, seducir a todo el mundo. Es lo que quiere la mamá, que su hijo seduzca a todo el mundo. Y entonces después tienes el 7, que es otro triunfador, ¿ves tú? Está en un carro, ¿sí?, defendido, bajo un cielo de estrellas, y está, como tú ves aquí, en el hombrito, entre el pasado y el futuro. Ahí está él, ¿ves tú? En tu misma posición. Y luego está cortado aquí, está cortado a la altura del pubis, y aquí el mago también está cortado a la altura del pubis, es decir, el desarrollo sexual adulto. En términos ahora, el desarrollo emocional adulto, porque ahí está la mamá, ¿no es cierto?, manteniéndote como niño. Y claro que aquí aparece la mamá, totalmente grande. Fíjate tú, mira este óvalo. Un gran sexo femenino, y aquí está actuando desde el comienzo de tu actitud este sexo, madre invasora, pues, digámoslo con palabras, invasora, porque una madre debe despegarse del hijo y dejarlo vivir su vida en un momento que sea libre, que no dependa de ella, que dependa de sí mismo. Eso es la maravilla del amor. No quiero ser tu poseedor todo el tiempo. Por eso yo recomiendo que en los partos sea la mujer la que corta el cordón umbilical, para que sepa que su niño no es el niño para toda la vida. Ese va a ser un adulto y ella desde que nace le da su individuación, ¿ves tú? A ti no te crearon separado, ¿ves tú? Y aquí está el mundo introduciéndose en tu intelecto, en tu emocional, en tu sexual creativo y en tu vida activa, y provocándote una inquietud, porque serás el triunfador que te han pedido que seas. Tienes que serlo, ¿no es cierto? Entonces estás luchando en tu presente por realizarte, pero necesitas más y más reconocimiento, más y más aceptación, porque a ti te falta la aceptación de ti mismo, porque tú sabes que una parte de ti, la parte adulta, no se está realizando. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, por favor? Tienes un 7. Pues para nacer, tu madre te tuvo en el vientre 9 meses. Y ahí te fuiste gestando. Y después de los 9 meses, naciste y trataste de tener tu vida propia. Mira, cómprate un cinturón rojo que simbolice el cordón umbilical. Y durante 9 días lleva el cordón rojo, sujetando tu pantalón de niño de 8 años. Porque te pido que durante 9 días, en los momentos libres, cuando puedas, vístete de niño de 7 años, porque tiene la carta 7. De niño de 7 años.
vístete. Luego, durante 9 días, ¿ves tú? Vístete de niño de 7 años. Luego, corta tú mismo el cinturón, no lo desabroches. Córtalo para que te lo quites, el cinturón rojo. Y mételo en un paquete con toda tu ropa de niño. Y en una caja muy bonita. Envíaselo a tu mamá. Si está muerta, llévalo a su tumba. Y despréndete de ese niño que tiene que realizar el ideal de la mamá. Y ya deja de ser un mago. No andes mintiendo, como los prestidigitadores. No andes prometiendo milagros que no puedes realizar. No andes engañando. Y vive en la verdad. No pidas más. Sé feliz como tú eres. Te juro que no te critico, ¿eh? Estoy tratando de ser objetivo para ayudarte, eso es todo. Porque son cartas muy bellas. Tienes unas cartas muy simpáticas. Mira, fíjate tú. En el tarot el 1 es el 11, ya mucha gente que ya sabe, ya ha oído mis lecturas. El 13 es el 13. Bueno, y el 8, pues es el 18. Entonces tú aquí tienes la imagen de la madre, ves tú, el 21. Pero aquí tienes 7 más 1, 8. Y en el tarot, el 8 es la figura de la madre. Y la figura de la madre es la luna. La luna que lo refleja todo, que lo refleja todo, la luna. ¿Ves tú? Y entonces tú estás aquí completamente rodeado del deseo de la madre, ¿ves tú? Que tienes tú que satisfacer. Pero a la luna, ¿qué le falta? ¿Por qué la luna es tan presente así en ti, que eres un hombrecito? Porque le falta el sol. ¿Ves tú? Le falta el sol. Mira, te aconsejo esto. En nuestra sociedad de comunicación social, la juventud cree que en el ordenador, en la computadora, lo tiene todo. Entonces, ya la idea de tener un maestro espiritual ya es rechazada. Yo lo tengo todo y lo tengo que descubrir en mí, y no hay maestros. Pero sí los hay. Sí los hay. No son maestros que te dicen esto eres. Son maestros que te dicen, para ser lo que eres, este es el camino. Este es el ejercicio espiritual que tienes que hacer. Búscate un instructor masculino, un profesor de música, bueno, un maestro de filosofía, bueno, pues un economista. Encuentra el maestro que te conviene y se te van a acabar las angustias. Muchas gracias por haber colaborado conmigo. Espero que seas feliz. Muchas gracias.